tienen menos recursos. A ver, no descalifiquemos personas, vayamos a analizar argumentos. Y el argumento que me gustaría analizar entonces son los argumentos que esgrimen estas personas. A ver, uno de los riesgos que señalan es el tema de que se amplíe, digamos, o que exista la posibilidad de una patente de segundo uso. Me gustaría primero que nos expliques qué implicaría una patente, qué es una patente de segundo uso, qué riesgo implicaría y si ese riesgo es válido o es fundamentado o no. Bueno, la patente de segundo uso típica y más conocida quizá en el mundo es el Viagra, ¿no? La molécula se llama sildenafil. Y lo que pasó con esta molécula fue que primero se registró y se patentó como un medicamento que estimulaba el riego sanguíneo, ¿no? Pero en las pruebas del medicamento se descubrió que le solucionaba la vida a las personas también de otra manera, ¿no? Que ya todos conocemos también. Entonces, ese segundo efecto de la molécula se registró, en este caso en los Estados Unidos, para tener una protección por 20 años de la molécula y poder, digamos, recuperar la inversión hecha en ella. En el caso de Perú, la ley de patentes no permite una patente de segundo uso. Nuestra ley de patentes es del año 1994 y establece 20 años para un producto que se patenta aquí en Perú. 20 años y eso es todo. Luego de esos 20 años lo fabrica cualquier otro laboratorio el medicamento. Y lo curioso también, y poca gente lo recuerda, es que bastante más del 90% de los medicamentos que encontramos hoy día en farmacias peruanas ya son genéricos, es decir, ya han pasado ese plazo de patente. Entonces, no es probable que, es imposible que vuelvan a tener una patente, que dejen de ser genéricos y por tanto habrá una mayor competencia, incluso si tenemos países socios, fabricantes de medicamentos, que nos envíen medicamentos terminados de buena calidad y que presionen con esa competencia los precios a la baja. Eso es importante para los enfermos del Perú. Además, digamos, lo otro es que en esta negociación no estamos solos, o sea, finalmente son varios los países que están negociando y por lo tanto los intereses no son solamente una negociación bilateral, son los intereses en conjunto, en común, protegiendo obviamente el tema del mercado. Sí, sin duda. Perú no es el único país, preocupado por algún eventual efecto de ciertas reglas de propiedad intelectual sobre el acceso a la salud. Y yo tengo la seguridad de que el equipo peruano, al que conozco personalmente y por quien tengo un profundo respeto, todos los negociadores prácticamente son personas que conozco muy profesionales, ya expertas. El Perú tiene 14 TLCs antes. No van a trabajar de un modo en el que nunca han trabajado. Entonces, la política comercial del Perú en acceso a medicamentos y propiedad intelectual está bien definida. Pero es importante en todo caso volver a tocar estos temas porque los señores que van a estar negociando, los negociadores que van a estar sentados en esas mesas tienen que entender clarísimo cuál es del otro lado la necesidad que tiene el público y qué es lo que está esperando de la negociación. Y vamos a aterrizar el caso en ejemplos bien sencillos para que la gente entienda de qué estamos hablando y cómo le puede afectar en su vida diaria, en su bolsillo. Si, por ejemplo, los consumidores de medicamentos actualmente tienen la posibilidad de irse a comprar en una farmacia, en una botica, tienen la posibilidad de comprarse un genérico, porque no les alcanza de repente para digamos, el producto con marca, ese genérico se ha hecho porque ya se liberó la patente y por lo tanto pudieron producir ese genérico, ese medicamento genérico. Entonces no existe riesgo que estas personas que van a las farmacias y compran un genérico ahora después del TPP digan, existe el riesgo de que luego que se firme este tratado, el acuerdo transpacífico, desaparezcan los genéricos del mercado. No hay forma de que eso suceda. No hay posibilidad. Ya venció el plazo de patente, es genérico y lo será para siempre esa molécula. De acuerdo, porque finalmente el INDECOPI ahí es la primera barrera de entrada con respecto al tema de verificar las patentes que se piden y si es que le van a aceptar o no. Exactamente, el INDECOPI lo que verifica al registrar una patente, el requisito esencial es que sea novedoso, es que sea una nueva entidad química, que no se conozca, que no haya sido usada con efecto terapéutico para curar algún mal, ¿no? Si ya la molécula no es novedosa, no la va a poder, no va a poder dar una patente sobre el INDECOPI, ¿no? Entonces habría que poner paños fríos y decir que la posibilidad es casi nula de que exista algún tipo de riesgo que involucre un problema para la gente que utiliza medicamentos. Sí, desde nuestro punto de vista no hay un riesgo significativo ahí. Además, conociendo al equipo negociador peruano y las definiciones que ha habido desde mucho antes en otros tratados sobre estos temas, es muy poco probable que haya un movimiento de ese tipo. Porque parte del argumento decía que, dado que esto se va a discutir casi al final de la negociación, entonces no va a haber mucho con qué negociar. Porque, digamos, al medio de la negociación tú podrías canjear, digamos,
papas por camotes. Al final es mucho más complicado. Mira, la discusión sobre propiedad intelectual ha ocurrido desde el inicio del TPP. Hay un capítulo de propiedad intelectual que va a tener el TPP que en nuestra visión va a ser muy similar al que ya tiene el Perú con Estados Unidos y que trabaja perfectamente promoviendo un entorno de competencia y de mejores precios y más calidad de medicamentos para los peruanos. Entonces, no vemos probable que el equipo peruano se aleje de un estándar que ya tiene en capítulos de propiedad intelectual de otros tratados que ya ha hecho, ¿no? De acuerdo. Ahora, otro de los temas importantes que has estado comentando tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual en Internet, por ejemplo. Es decir, del hecho que se vaya a ir hacia una regulación del Internet y de los contenidos dentro de Internet, con lo cual impactaría, por ejemplo, en aquellas personas. Imaginemos que el Perú tiene una industria que es muy incipiente todavía, pero que creo, y en la tercera entrevista del día de hoy lo vamos a tocar un poco, que tiene que ver con la posibilidad de ser un pequeño hub de programación, por ejemplo, para hacer software. Y eventualmente, no sé si en algún momento podríamos hacer un software factory tipo la India, no lo sé. Pero existe, digamos, potencial para poder hacerlo y hay algunas cosas que se están viendo. Si es que eso fuera así, digamos, hay una implicancia de que hay muchos jóvenes, sobre todo peruanos, que podrían trabajar y hacer negocios sobre la base digital. Si es que eventualmente se firmara algún tipo de tratado que restringiera de alguna manera la información que navega en Internet, tipo lo que se estaba pretendiendo hacer con SOPA, podría haber algún problema, digamos, sobre todo para la industria incipiente, naciente peruana. Sí. A ver, ¿qué riesgos hay ahí? Eso es una cosa que conviene aclarar bastante y me tomo un minuto para dar el antecedente. SOPA y PIPA, tan mentadas en el Internet, en las redes sociales, lo que han sido solo proyectos de ley en Estados Unidos y que tenían como objetivo obligar a, digamos, los poseedores de un dominio en Internet, de una página de Internet, a desmontar bien su página incluso o el contenido en su página que tuviera una protección de derechos de autor o de propiedad intelectual y que alguien hubiera puesto ahí. ¿Por qué? Porque era, digamos, un interés, si se quiere, un poco maximalista de los dueños, los titulares de esos derechos de autor o de propiedad intelectual para retirar su producto protegido o su obra protegida de cualquier lugar en Internet en donde hubiera sido puesta sin autorización. Un concierto, por ejemplo, que alguien filma con su celular, etcétera, ¿no? O una marca, etcétera, que tuviera una protección de propiedad intelectual y que fuera reproducida. Pero ni siquiera esos proyectos fueron aprobados en los Estados Unidos. Eran tentativas de ley en los Estados Unidos, proyectos, pero que no fueron aceptados porque evidentemente había que afinar demasiado intereses en conflicto. Puede haber interés, por ejemplo, a nivel informativo en reproducir ciertos contenidos protegidos sin ánimo de lucrar, etcétera, ¿no? Con el uso de esa imagen, pero para informar. Y esa era la preocupación en Estados Unidos en el momento en que se dio los proyectos. Pero eso de ninguna manera va a llegar a este texto del TPP. Yo creo que es muy improbable, porque ni siquiera ha progresado en los Estados Unidos, ¿no? Por el lado de nuestro equipo negociador, ¿hay alguna posición tomada con respecto al tema de la protección del tema de propiedad intelectual, protección de derechos de autor que se suben a la nube, que se suben a Internet y cuelgan en YouTube o en Facebook o en Twitter o lo que fuere? Bueno, ¿hay alguna posición peruana? La posición del equipo peruano... ¿Existe una posición? Sí, claro que existe. El equipo peruano ha negociado capítulo de propiedad intelectual con una sección importante de derechos de autor desde el año 2003, que empezó el trabajo con Estados Unidos, en nuestro acuerdo bilateral. Entonces, sí hay una opinión formada, hay una posición de los negociadores que son además muy competentes respecto de lo que debe o no hacerse en ese sentido. Si el proyecto SOPA o PIPA no ha sido ni siquiera aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, muy difícilmente vayan 10 países distintos de los Estados Unidos a aceptar que llegue a un texto consolidado entre todos. Esa posibilidad es realmente remota. Otro tema tiene que ver con el tema de las inversiones, ¿no? Y de si existe o no algún tipo de riesgo dentro del Acuerdo Transpacífico para, por ejemplo, digamos que inversionistas pudieran tener, digamos, un poder de negociación mucho más fuerte y que pudiera eventualmente llegar a algún esquema de conflicto con el Estado. Y se trataba del caso, la vez pasada estaban tratando el caso de Oberran, por ejemplo, donde efectivamente fue demandado el Estado peruano.
Ese tipo de esquema, ¿cómo se está negociando? ¿Cuál es la posición peruana? ¿Y bueno, qué riesgos podrían haber? Ahí también hay que recordar un antecedente, ¿no? Los acuerdos bilaterales de inversión que tiene el Perú, BITs, que negocia típicamente el Ministerio de Economía, son muy similares a los capítulos de inversión que tienen los TLC y tienen como objetivo solamente ofrecer garantías al inversionista extranjero que ya tiene cualquier inversionista peruano bajo la ley peruana. El único distingo que habría es que el inversionista extranjero, si está cubierto por un TLC, en este caso TPP, pero podría ser el acuerdo con Canadá o con México, si está cubierto por un TLC puede optar por ir a buscar y exigir los mismos derechos que exijo yo si soy inversionista en una corte local, pero en un arbitraje, puede ser en algún foro internacional. Pero será siempre el mismo derecho el que tenga ese inversionista extranjero que el nacional, solamente que los exigen en un foro distinto. Este se exige, ¿por qué? Porque es típicamente más rápido que el Poder Judicial peruano. Sí, cualquier cosa creo que es más rápido que el Poder Judicial lamentablemente peruano. Sí, es una reforma de segunda generación que ha quedado pendiente. Así es. Pero ojalá tuviéramos un poder judicial tan rápido y efectivo como ciertas cortes de arbitraje internacional. Ese es un ideal que todos queremos, pero no hay distingo, no hay diferencia en los derechos que pueden exigir un inversionista peruano frente al Estado peruano si actúa de manera arbitraria o un inversionista extranjero, cualquiera fuera su origen, ¿no? Bueno, en todo caso, confiemos que los negociadores peruanos realmente velen por los intereses del país. Yo sé que a veces igual hay un tema de si hay que transar de cierta forma para poder ceder en algunas cosas y ganar en otras cosas, y el análisis costo-beneficio tiene que salir finalmente positivo. Lo óptimo debería ser que en la medida de lo posible, el 100% de las cosas que están a favor de los intereses de los peruanos se negocien a favor de los intereses de los peruanos. Siempre ha sido así. Sería lo lógico. Yo sé que es complicado igual el hecho de un papel de un negociador, ¿no? Sí, pero es complicado, pero yo creo que el equipo de negociación peruano es excelente, tiene ya muchísimo oficio, el MINCETUR ha formado por más de 10 años un equipo brillante. Yo tengo el honor de ser, de haber sido colega de varios de los negociadores actuales y creo que ellos tienen sumamente claro cuáles son las prioridades, las líneas que no deben cruzar y también los objetivos de apertura y de beneficio para el Perú que hay que conseguir. Entonces, creo que va a ser un acuerdo muy beneficioso para el Perú. Desde COMEX nosotros lo apoyamos totalmente y creemos que a la vez de ser responsable con los intereses y ciertas precauciones que hay que tomar en algunos puntos, que ya las conocen desde hace muchos años los negociadores, ellos van a dar un paso más adelante y le van a conseguir a los exportadores peruanos algo más de lo que teníamos incluso con países con los que teníamos de acuerdo bilateral. El tema es que el beneficio sea para los exportadores, pero también sea para todo el resto. Porque sin duda, no solamente estamos hablando de un acuerdo para el beneficio de los exportadores, ¿no? Y ahí estamos hablando de los usuarios de medicina, o estamos hablando de la gente que cuela información, etc. El usuario de medicina se beneficia con precios más bajos, vienen con la apertura. Y no olvidemos una cosa, cuando alguien exporta, no está solo ganando él. Si hay un exportador, gana quien le vende la caja, el empaque, la fruta, el ingrediente. Entonces es toda una cadena atada que tiene que beneficiarse. Sí, no, definitivamente. Es decir, esperemos que el beneficio sea realmente un impacto que se vaya chorreando, digamos, para toda la red que está relacionada a los que tienen el impacto directo del tratado. Muchas gracias, Álvaro Díaz, por, digamos, tratar de poner un poco de paños fríos en este tema y además creo que nos vamos a quedar tranquilos siempre y cuando el equipo negociador haga bien su trabajo. Muchas gracias nuevamente por venir a Punto Económico y volvemos en la segunda parte del programa con Jorge Sousa. Vamos a hablar sobre la caída de la Bolsa de Valores. Volvemos.